Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es martes 21 de febrero, año 2023. Son las 10:33 en todo el territorio dominicano, la costa este de los Estados Unidos. Saludar, abrazar a toda la diáspora nuestra. Allá son las 9:33 de la mañana. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, doctor Rafael Montero y en los controles Ismael García y don Isidro Labur. Hoy estaremos hablando del sueño, estaremos hablando todo lo relativo al sueño como tal, pero también, y más importante aún, es a los trastornos del sueño, apnea del sueño, todo lo relacionado con el sueño. Vamos a estar trabajando hoy con el doctor Eric Peralta y, naturalmente, el doctor Eric Peralta ha traído acá toda una aparatología bien didáctico para que la gente entienda todos estos asuntos del sueño y cómo nosotros poder abordar. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca, segmento sobre el escritorio. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Muy felices de poder reencontrarnos un día más aquí con la gente que nos sintoniza cada día. Y desde ya, pues, les avisamos que hoy el doctor Eric, al entrar, me dijo, hoy vamos a hacer un programazo. Así que usted pendiente por ahí, porque las informaciones que hoy vamos a debatir aquí en Cátedra Médica serán de mucho interés y mucho aprendizaje para ustedes. Vamos a hablar de sueño, no nos vamos a dormir. Entonces. No nos vamos a dormir, eso lo aseguramos. Así es. Bueno, Nelson, nosotros llegamos cada mañana a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, y todo el Cibao a través de Premium 101.1, el mundo a través de la internet, a través del canal en vivo en YouTube, Rumba FM, y a través de Instagram, @Rumba985FM. Buenos días, Nelson Rodríguez Monegro. Buen día, ¿cómo están ustedes? Por allá, Mauri, Lisania, Roberto, Rafael Montero. Pues el invitado especial de hoy para hablar del sueño sin que se duerman. Así mismo es. Estamos bien. Efectivo eso, entonces. Sí, así mismo es. Mira, a Isidro y a Ismael, desde luego, y a toda la población que siempre espera este programa, ansioso de tener mayores informaciones sobre el área de salud. Exactamente. Nelson, alegre de tenerte de nuevo. Hacía un par de días que no contábamos con tu presencia sobre el escritorio, siempre bien recibida tus comentarios. Y ayer muchas personas me llamaron con relación al programa que tuvimos en el día de ayer sobre el tema del aborto en las adolescentes, y nosotros tenemos pendiente volver a hacer otro encuentro relacionado con este tópico, porque es un tema que se ha hecho muy mediático, Nelson, el tema de la muerte de Esmeralda Richies. Se ha mediatizado, pero es un tema de mucha actualidad, muy frecuente, es un problema, es una situación, es un fenómeno que vive la República Dominicana día a día. El embarazo en el adolescente, ese embarazo entonces también cómo deriva en aborto. Y la mayoría de ellos en abortos inseguros. Ella estaba embarazada, no sabía. Ese es el punto, que la información que da el INASIF establece que ella pues no estaba embarazada. Entonces ahí hay una situación de confusión, pero el tema per se del embarazo y del aborto en las adolescentes es un tema de estudio, y hay una serie de investigaciones. Hay un trabajo que vimos hecho en Matanzas, en Cuba, bastante interesante. Cuba, por ejemplo, que tiene un sistema donde el aborto está oficializado, e incluso tú has hablado en muchas ocasiones de esto, de la famosa regularización de la menstruación, que no se considera, no entra dentro de ese concepto. Pero el asunto es cómo nuestras mujeres, y entre ellas nuestras adolescentes, recurren
al procedimiento del aborto en condiciones que muchas veces le cuesta la vida. O sea, que muchas personas ayer estuvieron pendientes de ese programa por el interés que genera, pero fíjate que siempre tratamos de abordar los temas de una manera académica, donde la gente entienda el fenómeno, entienda la situación y sepa a qué se expone. Esa es la finalidad nuestra. Bueno, los casos de dengue y de leptospirosis, se habla de que se han duplicado, y esto en relación al año pasado, Nelson, hay un repunte de unos 342 casos, y eso evidentemente, tanto a ti como a Montero, como epidemiólogo él, habla de un incremento muy significativo, prácticamente de la duplicidad en estas dos condiciones. Adelante. Bueno, yo lo que pienso es que nosotros estamos en medio de una nueva epidemia de dengue que se inició el año pasado, recién pasado, y que va a continuar durante este año 2023. En el caso, porque hay que conocer, ¿verdad?, todo lo referente al comportamiento de la enfermedad. Hemos hablado anteriormente de que el dengue es una enfermedad cíclica y que teníamos aproximadamente 3 años con unos casos de dengue que estaban dentro de lo que llama la endemicidad. El dengue es una enfermedad endémica. Durante todo el año van a aparecer casos de dengue. Ahora, desde el año pasado ha habido un incremento de los casos y van a continuar durante este año porque entramos en la etapa epidémica de la enfermedad. ¿Por qué se da eso? Bueno, sencillamente, eso va a depender primero de la cantidad de personas susceptibles. Cuando ocurren 3, 4 años sin que haya, digamos, epidemia de dengue, pues se comienzan a acumular una cantidad de personas que son susceptibles a tener la enfermedad. Ustedes recordarán que el dengue tiene 4 tipos de virus del dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4, así se llaman. Y que cuando una persona padece dengue por uno de estos virus, pues se hace inmune, pero es sensible a los otros 3. Entonces resulta que cuando tenemos un virus circulando y se mantiene con una baja incidencia, se van acumulando personas susceptibles, lo que trae como consecuencia que cuando se inicia de nuevo otra vez, porque se activa el virus, comienza la circulación del virus, entonces tiene una franja de personas que son susceptibles. La mayoría de las veces son los niños, por eso tú ves que es mucho más frecuente en los niños, es decir, que esa es una razón para que la enfermedad sea cíclica. La otra es cuando se introduce un nuevo virus del dengue que tiene años que no está circulando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Identificar cuál es o cuáles son los virus circulando en esta temporada, porque en la medida que el virus circulante tenga más tiempo sin circular, mayor cantidad de personas susceptibles a ella van a existir. Entonces, como consecuencia de eso, evidentemente que este año va a ser un año epidémico y sobre todo porque la lucha contra el mosquito se ha perdido. Nosotros hemos perdido la lucha contra el mosquito porque controlar ese mosquito implica una serie de acciones que están fuera del sector salud, como el tema del suministro de agua potable de manera permanente para que la gente no tenga que tener agua almacenada y se conviertan en reservorio para el desarrollo de la larva del mosquito. Por un lado. Segundo, el mantenimiento de una campaña adecuada para que la gente conozca la enfermedad y conozca cómo identificar los criaderos de mosquitos y eliminarlos, porque puede ser que tenga agua potable la población de manera permanente, pero si hay periodo de lluvia y tiene entonces un pobre saneamiento básico y tienen el entorno en los patios utensilios que cuando llueve acumulan agua, pues eso se convierte en criadero de mosquitos. Es decir, que hay dos cosas fundamentales:
El mosquito del dengue está ligado al tema de agua y está ligado al tema de saneamiento básico. Está ligado al tema de la educación de la gente y está ligado a que nosotros pues tengamos una acumulación de susceptibles a la enfermedad. De modo que ahí está cifrado todo el accionar del Ministerio de Salud Pública conjuntamente con otro tipo de organizaciones que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con saneamiento básico, sí, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la educación. Todo eso se constituye un elemento fundamental para poder combatir con relativo éxito pues el dengue. Rafael, por otro lado, sí. Nelson, yo coincido contigo con el tema de que estamos en la entrada del posiblemente un año que será epidémico para el dengue, aunque todavía estamos en zona de seguridad, pero es importante hacer el llamado a las autoridades de que aunque todavía no tenemos el desarrollo de la epidemia como tal, pero que se prevé que puede ser un año epidémico, que desde ahora no haya que esperar que sigan aumentando los casos para hacer las acciones de promoción y prevención que corresponden con relación a esta situación, a esta patología que es endémica en la República Dominicana y que, como tú dices, cíclicamente se convierten en situaciones epidémicas. De manera que hay un llamado a las autoridades pertinentes para que desde ahora comiencen a hacer los estudios correspondientes para ver el virus que está circulando del tipo de dengue y que se promueva en la población que el dengue continúa ahí, que es parte de nosotros y que tenemos que hacer las medidas de control. Así mismo es. Sí, claro. Fíjate que el tema viene desde el año pasado, porque el año pasado tuvimos alrededor de casi 11,000 casos de dengue y en un momento se habían notificado 42 muertes y después por arte de magia aparecieron que eran 39. Pero entre alrededor de 40 fallecimientos por dengue. Y eso habla pues también de la calidad de la atención que tenemos nosotros, porque un paciente diagnosticado tempranamente con dengue no debe morirse. Esa es la realidad y desde luego, desde el inicio del año, como es una enfermedad endémica, tiene que estar activado todo el mecanismo de prevención y contención de la enfermedad. Así mismo es. Hoy tendremos en Cátedra Médica el tema fuerte, los trastornos del sueño, de la mano del doctor Eric Alcántara, quien es doctor en el campo de medicina del sueño, con una experiencia en el New York Sleep Wave Institute. Nelson, el gobierno dice que ha hecho unas inversiones en materia de salud que son básicamente tildados como una mejora del gasto que ha hecho el gobierno de Luis Abinader en materia de salud, con unos 5,000 millones que son productos de ahorros que ha hecho el gobierno, tanto en infraestructura como en equipamiento. Pero vemos una noticia que sale en Diario Libre, donde el sistema, por ejemplo, del 911, hay un grito al cielo con el deterioro y el colapso de... Prácticamente hay un cementerio de ambulancias y la queja de los técnicos que trabajan en 911. Entonces vemos ahí que hay un contraste entre lo que dice el ministerio y el tema del deterioro de los hospitales, aunque están hablando de inversiones en términos de infraestructura y todo esto, pero ¿cómo tú ponderas estas declaraciones que da el ministro Rivera respecto de esas mejoras que está haciendo el gobierno en el gasto en salud? Bueno, ellos hablan de mejoría de la calidad del gasto, porque han hecho una inversión de 5,000 y pico de millones de pesos en infraestructura, en equipo, tecnología. Pero eso no me dice nada a mí de la calidad del gasto, porque la calidad del gasto tiene que ver con los procesos de transparencia en la adquisición y la contratación de todo eso. Yo no recuerdo, no quiero decir que no se haya hecho. No recuerdo haber visto una licitación de equipos médicos por parte del Servicio Nacional de Salud. Yo no la recuerdo. Y mira que cada vez que veo la publicación, pues trato de buscarlo. Claro. Parte de los equipos que se han utilizado fueron parte de los equipos que se habían contratado en la gestión de gobierno anteriormente, que quedaron sin ser pues distribuidos entre los hospitales.
Sí. Y en segundo lugar, pues desde el punto de vista de hospitales, hoy están inaugurando el hospital de Villahermosa en La Romana, Sí. que es el primer hospital que yo entiendo que inauguran ellos, porque los otros hospitales más bien son especies de remodelaciones, readecuaciones, pero después no han inaugurado otro hospital que yo recuerde, no lo he visto. Entonces, bueno, para hablar de calidad del gasto, pues tú tienes que mejorar todo lo que es la eficacia y la eficiencia de los procedimientos en los cuales se asignan esos recursos. De modo que yo no he visto nada que me sugiera, ni he visto nada que en términos administrativos y gerencial se haya modificado en el sistema en esta nueva administración. Es decir, que yo no puedo dar una información cierta, sí tengo mis dudas de que en algo haya variado. No creo que ha variado en nada, pero tendría que ver las pruebas de que eso realmente ha ocurrido, porque Sí. no me da ninguna impresión. Eso es una declaración eminentemente política, Nelson, del Claro. ministro Daniel Rivera, porque efectivamente, como tú dices, no se puede hablar de calidad del gasto, decir que se invierten 5.000 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, eso lo hacen todos los gobiernos. Todos los gobiernos siempre compran equipos, rehabilitan hospitales, pero eso no habla efectivamente de la calidad del gasto. Montero, esa es la parte más fácil que hay. Exactamente. Y esa es la que deja la ración del BOA. Exactamente. Así mismo. El menudeo, lamentablemente, pero desde que usted oye hablar de eso, evidentemente que no hay una relación con los compromisos más importantes, que es hacer las mejoras en el aspecto humano. Cómo mejorar. Y en el sistema. Bueno, tú me dices, vamos a ver. El gasto público aquí es una vamos cosa. a ver desde el punto de vista gerencial administrativo. En términos, digamos, de hospitales, recuérdate que todo lo que es Servicio Nacional de Salud tiene que ver con las redes hospitalarias públicas. Así es. Entonces, ¿en qué ha habido un fortalecimiento en la parte gerencial, administrativa, de dirección de hospitales? Absolutamente nada. Se ha hecho lo que siempre se hace. Además, esa declaración, Nelson, le correspondería hacerla al director del Servicio Nacional de Salud, que a propósito habla muy poco, ¿eh? Mario Mario sabe hablar. Y sabe hablar porque se comunica, sí. Tenía programas de radio y todo, pero habla poco ahora. Mario, habla Mario. Es muy bajo perfil está el Servicio Nacional de Salud, sí, porque de una u otra manera ha habido una superposición de funciones. El Ministerio de Salud Pública habla más de servicios de salud, sí, que de las funciones esenciales de salud pública. Sí, realidad. No se entiende no se entiende la separación de funciones. Eso es así. Nelson, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha expresado su preocupación en los dos casos más mediatizados. El caso de la muerte por el disparo del niño Donelly Martínez, y el caso que todavía está oscuro. No hay muchas cosas claras en el caso de Esmeralda Richier, pero que son hechos públicos muy preocupantes. Esa es la nota que expresa UNICEF respecto de pues el cuidado que hay que tener con los menores. Expresa, ¿no?, el pesar naturalmente por estos fallecimientos, pero sobre todo que insta a las autoridades a que hagan las investigaciones que sean investigaciones transparentes, que gocen de imparcialidad, etcétera. Y sobre todo su preocupación por los menores, la seguridad que deben tener. Esto debe ser una constante. La responsabilidad de los padres y también la garantía del Estado eso es un sueño, eso es una aspiración definitivamente, pero cuando vemos casos como estos, pues vemos el camino largo que nos queda a nosotros. Las instituciones nuestras son tan débiles. El estar saliendo con un menor de edad o con una menor de edad es una situación muy común. Me estoy dando una menor, yo estoy saliendo con una menor. O sea, eso es una constante en nuestro medio, es una vergüenza en nuestra República Dominicana, y se expresa su preocupación,
están dentro del marco del tema de la inseguridad ciudadana que tenemos en la República Dominicana. Es decir, así como ese niño se le pegó ese tiro, se le pudo pegar a un adulto, a una mujer, así es, a cualquiera. Entonces, ahí entra todo el tema de la actuación policial. Es decir, carecen de protocolo, carecen de formación y entonces tienen un sueño en la mente que se llama de que reforma policial. Esa policía, yo le he dicho 200 veces, no aguanta parche. Coge reforma. No coge parche. No coge reforma. Esa no coge reforma porque no es verdad que esa policía que ya está deformada desde el punto de vista cultural, del punto de vista de la forma en que se capacitan, y eso va desde el recluta hasta la máxima autoridad. Es decir, esa policía sencillamente no sirve y eso hay que cambiarlo. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, podríamos hablar sobre cosas que yo he pensado respecto del cambio de esa policía, pero con esa policía usted no va, y el problema no está incluso, es un factor, pero va más allá del tema salarial. A esa policía usted le puede poner al raso 100,000 pesos mensuales y él va a seguir haciendo lo que está haciendo, ahora con un sueldo mayor. Eso por un lado. Por segundo lado, bueno, una policía que no tiene la credibilidad y la autoridad ante la ciudadanía, porque de parte de, pues, en el caso del niño, del padre, pues también hubo una actuación, a mi modo de ver y de otras personas, pues poco prudente del padre del niño ante un abuso que estaba cometiendo. No es un secreto para nadie que esas unidades que andan incautando bocinas, pues también ahí se esconde detrás un gran negocio respecto del tema de esa bocina, porque quieren incautarla. Y la ciudadanía, por un lado, que tiene un problema de educación y que no entienden, aunque en el sitio donde estaba un día de carnaval, lo que más es bulla. Es decir, que aplicar eso en ese momento para mí no tenía sentido. No, una imprudencia. Es un acto imprudente. Amén de que hay gente que, como tú dices, que abusan en todo momento y a todas horas de su disfrute. Y le importa un bledo lo que padezca el que no está en esa celebración. Claro, pero lo que te quiero decir es que está en medio de un carnaval y ahí lo que más hay es ruido y bullicio y algarabía, en fin, todo el que está ahí está en eso. De modo que no era para mí, ni siquiera estaba indicado hacer ese tipo de señalamiento en ese momento. No es lo mismo que tú en tu casa un vecino te ponga pues una bocina todo lo que da, o que se te pare un carro al frente, o que tenga un sitio inadecuado, ¿verdad? Con esos bocinones que tienen los vehículos ahora, en fin, que ahora le llaman de que musicólogo. Yo no sé, porque el origen de la palabra musicólogo tiene otra connotación, no un carajo que está haciendo ruido en la calle con una bocina, ¿verdad? Que es un problema de seguridad, un problema institucional, un problema de educación ciudadana y de respeto a la autoridad, y que la autoridad pues no se ha ganado ese respeto, al contrario, la gente le tiene más temor cuando llega el policía que a cualquier problema. Eso pasará mucho tiempo para resolverse. Así mismo y por otro lado, el tema de la jovencita, un problema, digamos, hay un tema de tipo cultural ahí, el tema, como tú muy bien decías, del hombre con la mujer, que le atrae la muchachita, una cuestión de poder, el profesor sobre el alumno, un tema de los padres, de educación en materia de salud sexual y reproductiva, un tema de confianza entre los padres. Fíjate que esa muchachita prefería llamar a una amiguita que llamar a su padre para presentarle el problema que tenía, porque esa muchacha perfectamente pudo haberse salvado. Si ella le dice en la noche, cuando llega, o aquel es tan responsable y la lleva a un hospital, la muchacha no se muere lo más posible, porque fue un sangrado que se mantuvo durante toda la noche. Nelson, pero según el reporte del INASIF, esa niña llegó, o sea, a su casa en condiciones muy, muy precarias. Entonces también yo creo que los padres ahí fueron muy ingenuos no actuar. Decíamos eso la semana pasada, que la muchacha llegó pálida. No, llegó. Porque le preguntaron. Pero ellos lo dicen, que ellos la vieron muy pálida. ¿Y qué te pasa? Usted también debió haber sido más incisivo. Más diligente. Oye, me ven Así acá. es. Sí. Pero porque ya esa muchacha había perdido cuando tú le
como todo lo que ella pasó, la trayectoria, entonces no había que ser un genio para entender que esa niña ya había perdido una cantidad importante de sangre, que dicho sea de paso, a mí me da lástima a veces cuando yo veo comunicadores hablando de temas, por ejemplo, de medicina. Yo oí a un faculto diciendo que a él que eso no le cuadra, porque por ahí no hay ningún vaso sanguíneo que pueda ocasionar algo como eso, que a él no le cuadra. Digo yo, usted es médico, usted conoce esa hay mucho teórico en eso, en la radio. Óyeme, la ignorancia es atrevida. Eso es verdad. Óyeme bien, el tercio superior de la vagina está altamente vascularizado. Incluso tú, Amaury, que eres profesor de anatomía en la universidad, sabes, por ejemplo, que esa arteria, la ilíaca interna, que vasculariza esa zona junto con una ramita de la uterina, esa ilíaca interna, por ahí pasa alrededor de 500 mililitros de sangre por minuto. Por minuto, así mismo es. Oye bien, por minuto. Es decir, que un desgarro de esa arteria la mata en cuestiones de minutos, ni siquiera una hora. Así mismo es. La puede matar. Estamos hablando de una arteria y más esa niña, que eso ocurrió alrededor de creo que las 8 o 9 de la noche, y va a su casa y amanece y le encuentran muerta en un show hipovolémico, por Dios. Claro que sí. Esa es una muerte evitable. Que si en una violación traumática o violenta se puede dar un tipo de desgarro de esas cosas. Pero claro que se da. Claro que sí, y se da, y de hecho, por ejemplo, las mujeres, el caso de las muertes maternas, Nelson, cuando ese útero no se contrae, esa atonía uterina, porque es lo que tú dices, la ignorancia es atrevida. La causa de muerte, la primera causa de muerte en las muertes maternas, tú que tuviste, primero que eres médico. Por sangrado. Y es por el útero. La segunda es desgarros vaginales. ¿Entiendes? La segunda pero es no, desgarros vaginales. pero no porque se desgarra, es por la sangre que bota. De una arteria que es nieta de la aorta, que es una tubería. Precisamente, ¿tú me entiendes? Entonces, que si en una violación traumática se puede producir desgarro, óyeme bien, búscate la literatura, desgarros que van desde la vulva hasta el cuello del útero. Así mismo es. Óyeme, y aparte de eso, que no se ha hablado de la otra parte, cuando hay actividades así traumáticas, porque al parecer fue en contra de la voluntad de la joven para darse una situación como esa. Tú sabes que la vagina es una cavidad virtual, sus paredes están adosadas. Están colapsadas. Si no hay lubricación, por ahí no pasa nada, ni siquiera un dedo. Así mismo. Entonces, una cuestión seca, traumática, en contra de la voluntad. Pero también ahí pudo haber ocurrido lo contrario. Ustedes han oído hablar seguro de la fractura de pene. Sí. Es decir, en actos como eso, se da lo inverso en ocasiones. Sí. Fractura de pene. Es decir, que también el pene se fractura, porque la gente piensa que a pesar de no tener hueso. Es un hueso, no. Los cuerpos cavernosos se pueden desgarrar, se pueden fracturar, y es una emergencia también, desde el punto de vista urológica. En fin, mismo Nelson, es lamentable eso, ahí se dan muchas cosas. Sí, nos queda un tema que mañana lo vamos a conversar, y es la remisión de un caso de un paciente con el virus de la inmunodeficiencia humana, HIV, quien recibió un trasplante por una condición oncológica, una leucemia. Mañana lo vamos a comentar. Gracias, Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca sobre el escritorio. Gracias por estar con nosotros.